La presión te hace sentir mal con lo que haces. Eso es la presión, pero distrayendo. Aprendes a vivir con ella. Y si lo logras, la vences. Y sin darte cuenta, ya no puedes esperar a que te sacuda. Quieres esa presión, necesitas esa presión para poder trabajar. Y entonces, el reto en realidad se vuelve no poder vivir sin esa presión. (2511 capítulo 13). Tu último recurso N/A. Aquí vamos. Pon tu canción favorita, se avecina una pelea una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi todas las horas del día me mantiene absurdamente ocupado y no puedo escribir algo que no le guste a la gente. Ahora, los comentarios, preguntas e inquietudes habituales. Si lo desea, puede omitir esta parte. P. Actualizar el calendario. R. Casi todos los días, excepto los miércoles. Estoy intentando actualizar algunas cosas espeluznantes dado que es octubre. Lamentablemente, nadie se ha dado cuenta. TTP. ¿Odias a Malenia? R. La verdad es que la compadezco, pero podría llevarse una mala experiencia en esta historia. Rani tiene buenas razones para detestar a su media hermana, y la opinión de Naruto está influenciada por lo que le han contado de ella. Ricard tampoco le tiene mucho cariño. Es un ejemplo vivo de la traición de Raragon a Renala, y puedes apostar a que la reina de la luna llena tampoco la aprecia. No ayuda que todos ellos estén peleando actualmente con Radam, de entre todas las personas, un hombre arruinado por su último acto de mezquino rencor. Cuando la alcancemos, y no nos equivoquemos, eventualmente lo haremos, será intenso. P. ¿Podrías hacer de esto una ren? R. No. Lo siento, pero ya tengo un montón. Esto sigue siendo una sola pareja. Ya tengo bastantes. P. ¿Cuál es el destino de Radam? A. Tendrás que leerlo y verlo, ¿no es así? Bueno, entonces, este viejo ya te ha entretenido bastante. Te dejaré disfrutar de la historia. Como siempre, no tengo citas, referencias, temas ni memes. Ni un solo chiste. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Bien. Aquí no va nada. Este es mi último recurso. Radaan. Esto solo tiene un final. Así es. Ven aquí. Lucha contra mí. Tu último recurso. Bueno, este es un despertar de lo más desagradable. Rani abrió un ojo con un suave gemido, mirando con ojos legañosos el cielo escarlata de Kaeli. Levantó una mano y la miró con el ceño fruncido al ver sus dedos amputados. Se desmayó por un instante. Eso no debería haber sido posible. Su cuerpo no era de carne y hueso, su espíritu simplemente se aferraba al cuerpo de esta muñeca. No había nada que noquear, por así decirlo. Y sin embargo allí yacía ella. Ella intentó moverse. Falló. Los recuerdos volvieron en masa. Pensar que Radam la partiría en 2. ¿De verdad había perdido el juicio su amado hermano? Le dolía saber que su propia familia la había derribado sin descanso. Sabía que no era culpa suya. Había caído muy bajo, sí, pero no lo había pedido. No lo había deseado. No, sabía que su enloquecimiento era obra de Malenia. Su rencorosa hermana, tan decidida a vencer, ahora mismo estaban pagando por su pecado. Maldita sea, todavía podía oír el combate sobre las dunas. Rani intentó incorporarse. Titubeó. Fracasó, al ver finalmente el daño que había sufrido su cuerpo. Intentó incorporarse a pesar de todo, desesperada por evaluar su estado de ruina y ya sabiendo, temiendo lo que encontraría. ¡Oh, cielos! Su forma de marioneta yacía rota y destrozada sobre las arenas de Kaeli, partida por la mitad, desmoronándose incluso ahora. Si hubiera sido de carne y hueso, seguramente habría muerto hacía mucho tiempo. Debía su supervivencia a su alma, aunque Radam también la había cortado. Que aún viviera era un milagro en sí mismo. Una nueva punzada de mareo la asaltó. Se sacudió la sensación y murmuró un conjuro en voz baja. Todo en vano. No podía aferrarse a ese cuerpo destrozado.
Los hechizos que le había lanzado se habían deshecho. Sentía que se resbalaba, apenas capaz de aferrarse a ese caparazón destrozado. Si lo perdía por completo, no. Ataría su espíritu al pequeño muñeco que Naruto poseía. Si tan solo pudiera alcanzarlo, tal cosa requeriría tocarla, sin embargo, y su consorte estaba ocupado luchando por su vida. Otra explosión sacudió la arena. La imponente corpulencia de Radahn pasó a toda velocidad junto a ella, intercambiando golpes con Naruto y Ricard. Del pobre Blade, no vio ni rastro. Ellos mismos lo estaban conteniendo, tratando de limitarlo, no de matarlo. Pero él no podía quedarse quieto. Naruto recibió un puñetazo directo en la cara y sonrió. Ricard clavó su espada, inmovilizando la extremidad contra el suelo, dándole a su consorte una oportunidad. El rubio levantó el puño cerrado en respuesta. Rani vislumbró algo dorado, una aguja quizás. Aferrado en su mano, un rayo de luz brillando en el cielo rojizo por un instante. Naruto lo golpeó un instante después. Su golpe atravesó la armadura de su hermano con un sonido metálico hueco. Radahn convulsionó, desmayada por un instante. Pero solo un momento. Entonces se volvió hacia Naruto, ignorando la fina herida que aún brillaba en su piel grisácea. Rani se dio cuenta de su error antes que él. La espada de Radahn se elevó. «Muévete». Ricard apartó a su consorte con el hombro, poniéndolo a salvo. Lo pagó caro y se precipitó en una lluvia de sangre. Su sacrificio no fue en vano. Naruto saltó, agarró un gran puñado del cabello de Radahn, usándolo como palanca para derribarlo. La boca del general se abrió para otro rugido desafiante, al que su amado respondió metiéndose un puñado de bolos preservativos en la boca. Su hermano se atragantó, intentó escupirlos, solo para que el rubio le metiera más por la garganta, lo que lo obligó a tragar o ahogarse y morir así es. Naruto le sonrió. «Come». Rani se arrastró por una duna mientras seguían forcejeando. Allí por fin vio a Blade. Su sombra cojeaba, agarrándose a sus costillas, con la armadura terriblemente abollada. Vio cómo sus ojos se agrandaban de preocupación al contemplar el estado destrozado de su cuerpo y alma. Afortunadamente, no hizo ningún comentario al respecto. Radahn gimió furiosamente. Blade emitió un sonido de lástima, haciéndose eco de sus pensamientos. Sí, esos saben fatal. Naruto hizo oídos sordos a las quejas del general. Unas palmas doradas se posaron sobre el pecho de Radahn. Mientras ella observaba, las piernas destrozadas de su hermano, o mejor dicho, los muñones de sus tobillos, comenzaron a sanar y a crecer de nuevo ante sus ojos. Evidentemente, Aguja había hecho algo, y los bolos que le había metido en la garganta habían ayudado un poco. No fue suficiente. Un revés brutal lanzó a Naruto, con medicina y todo, enviándolo a saltar por las dunas suficiente. Rani vio a Ricard ponerse de pie a menos de 1 metro de distancia, sangrando por un profundo desgarro en el pecho. A pesar de su herida mortal, seguía de pie, y la razón se hizo evidente. Sus ojos, dorados como siempre, pero más grandes de alguna manera, un sello distintivo del monstruo que una vez fue, clavó su espada en un cadáver medio muerto y sus heridas comenzaron a cerrarse. Otra puñalada, y se irguió. Para la tercera, había recuperado algo de fuerza. Lo suficiente para volver a hablar. Siempre fuiste el mejor de nosotros, hermano. Una risa grave y gutural le sacudió los hombros. Sin embargo, balanceó su espada hacia un lado, limpiando su hoja dorada de la suciedad que una vez la consumió. Las llamas lamieron su filo hirviente, quemándose en la arena. Te has olvidado de ti mismo y ahora estás lejos de ser lo que eras. Radahn se volvió hacia él con un rugido. La espada de Ricard destelló y una columna de fuego consumió a su hermano. Retrocedió con un grito. Y al hacerlo, has roto tu juramento. Ricard paró el ataque con la gracia de un esgrimista y le clavó los nudillos en la cara. Hiciste lo único que juraste no hacer jamás. En ese mismo instante, cortó el aire y conjuró fuego mágico para quemarlo, derritiendo la armadura que le cubría el pecho. Hiciste daño a nuestra hermana. Una mano pálida se extendió como un rayo, apuñalándola. Mírala y verás lo que has forjado. Aunque estaba furioso, Radahn accedió a esta absurda exigencia. La miró. La vio. Se estremeció como un perro travieso. Rani. Ricard atacó como una serpiente. Una patada salvaje golpeó la cara de su hermano y lo envió a toda velocidad por las dunas. Permíteme recordarte, querido hermano, ¿por qué me tenías miedo? Bajó su espada y el fuego estalló con una réplica blasfema. Serpientes rojas y salvajes de llamas furiosas se enroscaron en las extremidades de Radahn.
Al unísono, arrastraron al semidios gigante al suelo, azotándolo contra la tierra desmoronada. Radahn se volvió loco. «Ahora, muchacho», gritó Jack. «Hazlo ahora. No puedo retenerlo». Naruto explotó fuera de la arena, brillando más que el propio Erdtree. Ella se fue a la izquierda. Ricard, a la derecha. Y la marea cambió. 0, 0, 0. La situación estaba cambiando. Naruto lo sabía. Ricard también. Todos lo sabían, no se equivoquen, Radahn luchó con ahínco. Los hizo esforzarse por cada centímetro, cada paso, una canción de sangre y fuego. El gran general se liberó más de una vez, poniendo a prueba su paciencia, y sus cuerpos. Pero flaqueaba. Sin el leal Leonard para guiarlo en la batalla, ya no podía moverse como antes. Sangrando por más de una docena de heridas, el más grande de los semidioses comenzó a debilitarse gradualmente bajo el ataque. Se enfureció como solo un guerrero podría hacerlo, negándose a irse en silencio a esa buena noche. Y entonces saltó. Naruto no se lo esperaba, al menos no al principio. En un instante, Ricard tenía a su hermano atado y se acercaban para terminar lo que habían empezado. De repente, dejaron de hacerlo, y se encontró entrecerrando los ojos ante una bruma de arena punzante mientras Radahn se precipitaba hacia las nubes. Alguien tan grande no debería poder saltar así. Arriba. Miró hacia arriba. Un poco más arriba. Algo cayó del cielo. No, alguien dijo que alguien se estaba haciendo más grande rápidamente. Un aterrador rastro de muerte descendía de la atmósfera superior. Ricard lo vio, maldijo y se arrojó a un lado. El primer instinto de Naruto fue hacer lo mismo. Miró hacia atrás un segundo después. Frunció el ceño. Rani estaba detrás de él, y Blair con ella, ambos gravemente heridos. Si intentaba esquivar ahora, los atravesaría. Los mataría. Ricard también debió darse cuenta, porque levantó una barrera de serpientes enroscadas para protegerlos. Ambos sabían que no sería suficiente. No contra alguien como Radahn. Una gota de sudor le corría por la frente. ¿Estás preparado? Más o menos. Hagamos este último intento, ¿de acuerdo? Plantó los pies. Abrió los brazos. Aquí no pasa nada. Este es mi último recurso. Una luz dorada iluminó su cuerpo, ardiendo más intensamente que nunca. Radahn levantó la mirada y gritó hacia el meteorito que caía. Esto solo tiene un final. ¿Era su imaginación o la estrella fugaz cambió de rumbo justo ahora? No, definitivamente se dirigía hacia él. Así es. Ven aquí. Golpéame si te atreves. Naruto, idiota. Oyó a Rani gritar furioso. Muévete. ¡No! Radahn se estrelló contra él como una estrella fugaz. En otra vida, en otro mundo, casi había muerto por algo así. Esta vez estaba listo. Sus botas se clavaron en las dunas y su espalda le gritó por su estupidez, pero sus piernas aguantaron. Una fina línea de sangre corría por su nariz. No ocultaba su sonrisa salvaje. Radahn emitió un sonido de confusión, porque ahora era su turno de mirar hacia arriba. Arriba de nuevo. Arriba aún más. Kurama le sonrió en todo su esplendor dorado, manteniéndolo a raya con una palma gigante. Lo siento, grandullón. Se acabó el juego. Una garra enorme se balanceó hacia abajo con una velocidad imposible. Radahn se levantó para recibirlo. No hubo suerte. Kurama lo aplastó contra la arena. Te lo dije. Quédate quieto. Naruto saltó y le dio un golpe en la cabeza. Y déjame arreglarlo todo. Un solo golpe dejó a Radahn inconsciente de una vez por todas, dejándolo aturdido y destrozado en la arena. En lo alto, las estrellas empezaron a cambiar. Naruto nunca las vio. ¿Por qué lo haría? En el momento en que Radahn cayó, lo agarró por la cabeza. Y entró. 0, 0, 0. Las estrellas caían. Radahn podía sentir cómo se le escapaban de las manos. No podía retenerlas. Por fin se había vuelto demasiado débil. Una a una, cruzaron el cielo a toda velocidad, precipitándose hacia su destino final. Tan pronto como pudo detenerlas, pudo atrapar el viento con sus manos. Con cada momento que pasaba, su fracaso se hacía más pronunciado, su corazón más pesado yacía allí en la oscuridad, sin poder ver, sin poder moverse, pero de alguna manera capaz de pensar. ¿Por qué? Radahn tuvo una corazonada. Esa extraña aguja le atravesó las costillas. Tocó una pequeña parte de su mente que había sellado, un fragmento antes de que el terrible veneno de Malenia se lo llevara. Esos terribles bolos la mantuvieron a flote, otorgándole un poco de coherencia mental por primera vez en una era.
Incluso ahora, la podredumbre zumbaba hacia él, intentando recuperarlo, pero sin éxito. Algo la retenía. Algo lo estaba sanando. Recomponiéndolo. Regenerando órganos dañados, sacándolo de la podredumbre escarlata como quien rescata a un pez del lago. Ni siquiera podía luchar contra eso, tan débil estaba. ¿Qué importaba si su mente permanecía? ¿O si su cuerpo se recuperaba de alguna manera? Había fracasado. Igual que le había fallado a su familia. A sus hombres. A Kaelid. A la Orden Dorada. A sí mismo. A pesar de todo su poderío, no era lo suficientemente fuerte para hacer lo que debía hacerse. No cuando más importaba. Su fracaso comenzó con su padre, incapaz de obligarlo a quedarse con su madre. El primer error de muchos. A partir de ahí todo fue empeorando, y un error se agravó tras otro. Entonces no logró apartar la mirada de dos dedos de Rani. Quizás, de haberlo hecho, podría haber evitado los horrores que siguieron. Pero no lo hizo, ¿verdad? Del mismo modo, no vio las maquinaciones de su hermana hasta que fue demasiado tarde. Su ceguera provocó la muerte de Godwin durante la noche de los cuchillos negros. A pesar de su poder, no pudo contener el caos que siguió a la devastación. No logró arrebatarle Lindell a Morgoth, al hacerlo, restaurar la paz. Le falló a Ricard, y así su hermano se convirtió en un monstruo que se volvió contra él. Derrota tras derrota. Revés tras revés. Finalmente, no logró acabar con Malenia rápidamente. Su honor fue su perdición. Y al hacerlo, desató la podredumbre, condenando tanto a Kaelid como a sus hombres. También le falló al pobre Leonard, su mejor amigo, abandonado a su suerte para que se pudriera con él a lo largo de los siglos. La Flor Escarlata se burlaba de él incluso ahora. Fracaso. 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 Sí, Radahn el fracaso. Sonaba miserable. No fallaste. Algo brilló en el vacío, una luz en la oscuridad, abrasando las sombras que lo encadenaban. Radahn levantó la cabeza para saludarlo, letárgico en su abatimiento. Hiciste todo lo que pudiste, ¿verdad? Unos pasos tenues llegaron a sus oídos, cada uno quemando el miasma negro. Nadie podría haber pedido más. ¿Quién se atrevió a entrar en su mente? ¿Un desconocido? No, a este lo conocía. Era el guerrero dorado de antes. Había oído su nombre gritado a través de las dunas, gritado en los labios de su hermana. Naruto. Pasos fuertes lo impulsaron hacia adelante, pero en lugar de acabar con él, el espectro del rubio se sentó a su lado. No hizo ningún movimiento para atacar. Radahn casi deseó que lo hiciera. La muerte sería preferible a vivir con la vergüenza de sus pecados, su propio fracaso como un grillete alrededor de su cuello. ¿Cómo te sientes? El guerrero bigotudo se dejó caer a su lado, mirándolo con indiferencia. Vamos, di algo. Le dio una palmada en el hombro. Quemé mucho chakra para traerte de vuelta. Lo menos que puedes hacer es ser un buen anfitrión y responderme. Radahn jadeó. Como si la muerte se hubiera recalentado. Déjame morir. No puedo hacer eso. El rubio que tenía delante negó con la cabeza. Te están esperando. Renala, Ricard, incluso Rani. Puede que duermas un rato después de esto, pero seguro que no morirás. Rani. Había visto lo que hizo. Radahn lo recordaba. Le hice daño. A Ricard también. No estabas en tus cabales, y ahora se ve un poco diferente. Seguro que no pretendía molestarte. En cuanto a Ricard, bueno, una sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios. Es un viejo cascarrabias, pero creo que te perdonará. Y mamá. Está mejorando. A sus palabras no les importó ni el más mínimo manto de engaño. Estoy seguro de que se alegrará de volver a verte. ¿Por qué haces esto? Lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué quieres? Lo quiero todo. Naruto extendió los brazos, abarcando todo lo que tenían ante sí, y con esas palabras, el sol salió en la oscuridad. Quiero darles a todos un final feliz. Se apoyó contra él, tan brillante que Radahn tuvo que apartar la mirada, tal era su brillantez. No te preocupes por lo que hiciste. No fuiste tú. Asumiré la responsabilidad. Devoraré tus pecados. Una sonrisa alegre brilló a través de la luz. Hasta el último de ellos. Y cuando encuentre a Malenia, la que te hizo este desastre, se golpeó la palma de la mano con el puño abierto. Le voy a dar una paliza. Es lo mínimo que se merece, creo. Era demasiado bueno para ser verdad. Un ser así no debería existir. Y, sin embargo, existía. Un alma tan terca y dorada como esta. Radahn rió entre dientes al final, con un sonido débil y ronco. Una lágrima rodó por su rostro marcado por las cicatrices.
Noble guerrero, verdaderamente eres un codicioso, hágase la luz. 0, 0, 0. Lo había logrado. Rani vio a Naruto alejarse a trompicones del cuerpo de Radam con las piernas débiles. No era un cadáver. Era un cuerpo. Su hermano dormía plácidamente de espaldas, tendido contra las dunas. Leonard yacía a solo unos metros de distancia, disfrutando de un merecido descanso. Pero su consorte parecía muy preocupado por ella. Debía de tener un aspecto horrible, con el cuerpo roto, el alma casi partida en dos. Rani le ofreció su muñeca miniatura. Toma. Mi agradecimiento. Ella extendió la mano para alcanzar la muñeca que él tenía en sus manos. Era más pequeña, y herida como estaba su alma, tendría que apretarla, desprenderse de partes de sí misma, compactarse en ella. Debilitada como estaba, incluso podría perder una gran cantidad de... Hizo una pausa, una punzada de miedo la invadió. No podía. No lo haría. No debía. Dedos temblorosos apartaron la cosita. Naruto gritó e intentó apartarla, pero ella no lo permitió. Su espíritu se estaba fracturando, sin duda, pero si cortaba un pedazo de sí misma y lo metía en esa muñeca, Rani sintió una punzada de pavor por primera vez en mucho tiempo. Llévatelo. Rani, vamos. La angustia en su voz la hirió más que cualquier palabra. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Intentó recostarse, pero eso la hizo caer de los brazos de Blade. No lo haré. No solo perdería su poder, también sus recuerdos. Si hubiera una sola oportunidad, por pequeña que fuera, no la aprovecharía. Vivir una vida sin memoria era para ella como la muerte. Ella estaría matando a la Rani que conocía a Naruto. No podría haber un destino más cruel. Pero la alternativa significaba la muerte o regresar al árbol Earth. Eso también podría destruirla. No tenían forma de regresar a casa rápidamente. Ninguno de ellos estaba realmente manchado. No estaban tocados por la gracia ni podían usarla para moverse por las tierras intermedias. Ningún lugar a donde huir. Ningún lugar a donde ir. Su alma se desmoronaba con cada instante. Pensar en algo. Cualquier cosa. ¿No había otra manera? ¿No había dicho Naruto algo antes? Estaba segura de que sí, pero oh, dioses. El dolor hacía que fuera tan difícil pensar. Ella tocó la suya con una mano temblorosa. Lo siento. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Naruto. Ricard. Plan C. Plan C. Intentó ordenar sus pensamientos, pero todo estaba tan confuso. ¿De qué está hablando? Su hermano respondió al instante, sacó una medalla reluciente del azul más puro de su túnica arruinada y la arrojó con fuerza contra la arena. El mundo comenzó a difuminarse en motas de luz azul. Al principio pensó que era su visión cada vez más borrosa, pero no, el mundo estaba cambiando a su alrededor y a Radam, transformándose en... ¿Qué brujería era esta? Habían vuelto a Raya Lucaria. ¿Pero cómo? ¿Les había dado su madre algún tipo de baratija? ¿Había previsto esto? Apártense, apártense. Renala los empujó. Vio a Radam sangrando por todo el suelo de la biblioteca. Corrió hacia adelante. Oh, mi querido muchacho, ¿estás bien? Estoy aquí, miró a Naruto. ¿Vive? Naruto le espetó algo y apuntó con un dedo a su madre. Habló rápidamente. Renala parecía pensativa, pero asintió y se apartó a regañadientes del cuerpo de Radam. Rani no pudo oírlo por el repentino zumbido en sus oídos. Blade la bajó. Madre se inclinó sobre ella. ¿Estás seguro de que la ayudaran? Ella no lo entendía. Levantó la barbilla para mirarlo. Sí. ¿A qué acababa de acceder? Renala chilló y se inclinó para abrazar su cuerpo maltrecho y destrozado con su alma cercenada. Mi pequeña. Estoy tan orgullosa. Rani no podía sonrojarse en su forma actual, pero sí podía retorcerse de vergüenza. Madre. Ricard se burló. ¿Ves? Ahora sabes cómo se siente. Debió de haberse desmayado de nuevo en algún momento entretanto, porque de repente se encontró mirando al techo. No había rastro de ninguno de los dos. Alguien la había apoyado bajo algo. Incluso entonces, apenas podía ver. Una mano se movió ante su rostro. Arriba los ojos, muchacha. Entrecerró los ojos, intentando enfocarlo, y le puso un nombre a la cara. Herren. El viejo excéntrico la ayudó a incorporarse. No pasa nada. Te tenemos. Solo será un momento. De repente, Naruto apareció a su lado. Tenía una sonrisa forzada. Lo siento, pero lo haremos aquí. ¿Qué haces?
Se quedó sin aliento mientras otra punzada le sacudía el alma fracturada. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué estás haciendo? La mano derecha de Radahn frunció el ceño. Está delirando. Mejor ponte manos a la obra, muchacho. No puedo mantener su alma atada por mucho tiempo. Naurto alzó los brazos. Su mano izquierda latía con llamas escarlatas, mientras que brasas azules danzaban en la derecha. Ah. Ahora recordaba. Esas palabras que le había dicho hacía tanto tiempo. ¿Quieres un cuerpo nuevo? Ah, sí. Eso. La creación de todas las cosas, ¿recuerdas? Su voz la sacó del pasado. No puedo hacer esto sola. Necesito que me ayudes. Extendió sus manos sobre ella, con los ojos brillando en la penumbra. Visualiza la forma que quieres tener. Podría arruinar algo si lo hago sola. Pensamientos confusos acosaron a Rani. Sabía qué hacer. Correcto. Mantente despierto. No te quedes dormido. No debo dejar que el Ertree la reclame. Rani cerró el ojo solo un instante para concentrarse. Con ello, sus pensamientos comenzaron a aclararse. Parecía obra de una eternidad. Hormigas de hielo arrastrándose bajo su piel. No deseaba su antigua forma, la carne de una empírea, esclava de los caprichos de los dos dedos. Había adoptado la imagen de su mentor hacía mucho tiempo para su cuerpo de marioneta. Haría lo mismo con esta. No sería igual, por supuesto, sino diferente. Creada a la perfección, esta nueva forma, que aún no era una verdadera diosa, sería sin embargo digna de un semidios. Y entonces, por fin, esperaría, ¿qué era eso? Rani jadeó ante la repentina oleada de sensaciones. Una luz azul luna llenó su visión. Dos mitades se unieron. Su mundo se desdibujó. Ella nació de nuevo. N/A. Y escena. Rani tiene un nuevo cuerpo, aunque aún no ha ascendido del todo, ¿todavía y bien? ¿Qué opinas? Espero que lo estés disfrutando, así que, por favor, cuéntame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisión, sería tan amable y tener algunos avances. Es cierto que algunos quedan muy lejos, pero aún así, avance. 2511 capítulo 14. Tu corazón sangrante, interludio, N/A. No es mi mejor trabajo, pero es lo mejor que puedo hacer con la gripe azotándome. Intento mantener las actualizaciones diarias, pero cada vez es más difícil. Probablemente me quede dormido todo el día después de esto. Una vez más, nos ceñimos a la regla de las brasas para este pequeño cuento. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues perderé las ganas de continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi todas las horas del día me mantiene absurdamente ocupado y no puedo escribir algo que no le guste a la gente. Esta vez no hay preguntas. Tenemos mucho que cubrir y un capítulo larguísimo por delante. Aquí vamos. Bueno, entonces, este viejo ya te ha entretenido bastante. Te dejaré disfrutar de la historia. Como siempre, no tengo citas, referencias, temas ni memes. Ni un solo chiste. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Uno enorme aquí. Nuestro viaje se acerca a su clímax. ¿Te quedarás conmigo? ¿Hasta el final? Ah. Una respuesta muy apropiada. No esperaba menos. ¿Entonces nos vamos? Tu corazón sangrante, interludió, los ojos azul claro de luna se abrieron sobresaltados porque verás, Rani lo sintió. Todo. Una luz pálida brilló sobre su piel mientras yacía despatarrada en la cama. Levantó una de sus manos. Sintió el leve frío del aire frío en sus aposentos, sus dedos se flexionaban cuando ella lo deseaba. Ya no eran el instrumento entumecido de su voluntad, sino carne y sangre una vez más.
¿Era así como se sentía tener carne? Hacía tiempo que había olvidado la sensación. Era un hormigueo. Una sonrisa complácida adornó sus pálidos rasgos. Se llevó una mano a la cara. Lo sintió. 4 palmas recorrieron su cuerpo, examinándose más a fondo. Todo parecía estar en su lugar, quizás un poco mejor dotado de lo que recordaba, pero aún así tan bajo. Para ser justos, había ganado al menos 1 pulgada de altura, pero en comparación con su antigua carne empírea, le faltaba mucho. Naruto aún era más alto que ella, algo por lo que sin duda se burlaría de ella una vez que lo encontrara. Aún así, esta era la forma que su subconsciente había elegido. Sus antaños rojos llameantes se habían perdido para siempre. Sus brillantes ojos dorados eran cosa del pasado. Se había despojado de ellos por completo, eligiendo permanecer bajo la apariencia de su mentor en lugar de recuperar lo que una vez perdió. Y ahora, una vez más, podía sentir. Ella no estaba completa, no era una verdadera diosa, todavía no, pero no podía evitar sonreír. Sonriendo suavemente para sí misma, se levantó de la cama y cruzó la habitación hacia el espejo. El suelo estaba deliciosamente frío bajo sus pies descalzos. Se deleitó con la sensación, despojándose de su pesada túnica y sombrero al caminar. Se encontró temblando un poco a pesar de todo. Aún así, se admiró en el espejo. Su ojo derecho seguía sellado por ahora. Un pequeño precio a pagar, supuso. Su cabello era suave, su piel flexible, su poder intacto. En sus términos, no en los de los miserables 2 dedos. Me sentí como si volviera a casa después de un largo viaje. ¿Pero dónde estaba Naruto? Ella esperaba despertar y encontrarlo aquí. Sin embargo, se había ido. Desapareció sin dejar rastro alguno. La desconcertó, la enfureció y la enfureció en igual medida. ¿Dónde estaba? Quería atraparlo y acorralarlo. Con un resoplido, se agachó y se cubrió el cuerpo desnudo con la túnica. ¿A dónde demonios se habrá metido esta vez? 000. ¿Has venido a visitar a un viejo herrero? Naruto tarareó una respuesta mientras se dejaba caer junto a Iji. Más o menos. El viejo troll no se lo reprochaba. Su cabeza, protegida por un yelmo, permanecía firmemente concentrada en la tarea. No entendía cómo alguien tan grande podía fabricar herramientas de tamaño humano. Pero Iji lo hacía con maestría. Puede que no fueran las hojas más afiladas, ni siquiera las más rápidas, pero jamás flaquearían. Incluso aquí, en Raya Lucaria, sus habilidades no flaqueaban ni se rompían, ni por un instante. Cuidaba su forja con esmero, fabricando incansablemente hojas por docenas. Hojas que probablemente necesitarían en los próximos días, si las palabras de Ricard eran ciertas. Se acerca la guerra, muchacho. Será mejor que estés preparado. La vieja serpiente había enviado a Tanir de vuelta a la mansión Volcán para reunir lo que quedaba de sus fuerzas mientras convalecía de sus heridas. No había sabido nada de él desde entonces. Rani estaría bien al despertar. Había cosas que necesitaba discutir con él mientras ella no estuviera presente. Radán despertaría cualquier día, y en cuanto lo hiciera, todo se pondría en marcha. Pues no hay mejor momento que el presente. ¿Qué tal se te da ese martillo? Bastante bien. Un rumor bajo y desconcertado atravesó el yelmo del troll. ¿Quieres que te haga algo? Kurama soltó una risita triste. ¿Por fin estás haciendo tu jugada? Hizo su petición. Iji se quedó en silencio un momento, escuchándolo. Ahora reflexionaba sobre sus palabras. Sí, dijo al fin. Puedo hacerlo. ¿Tenías en mente alguna piedra en particular? Naruto ofreció uno, escondiendo su color dentro de la palma de su mano libre. Iji la aceptó con sorprendente destreza, dándole la vuelta a la gema. Dedos ágiles para un anciano. No la dejó caer. Ni una sola vez. Con cautela, sacó una caja dorada, la abrió, dejó caer la gema dentro y la guardó sobre un montón de tela blanca para su resguardo. Solo entonces se giró para mirarlo de nuevo. Un color precioso, dijo al final. Supongo que ya has elegido el metal para la banda del anillo, ¿no? Metió la mano en su bolso y sacó el objeto elegido. Lo tengo. Y Iji lo entendió. Pretendes sorprender a Nuestra Señora. Naruto no pudo ocultar su sonrisa. Tal vez. Muy bien. Dame 3 días y estará listo. Perfecto, se puso de pie de un salto. Estoy pensando en ir a Nokron con Blade mientras tanto. ¿Y tú ahora? El martillo del herrero se detuvo en el yunque. Mientras la señora Rani duerme. No te lo recomiendo. Frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Por qué? Ella estará enojada contigo.
Lo sé. Pero quería ahorrarle la molestia de, ¡ay! El martillo de Iji descendió, golpeándole la nuca. Gritó de sorpresa, no de dolor. ¿Para qué fue eso? Por ser un insensato. Iji volvió a su herrería, pero la mordacidad de sus palabras era inconfundible. Has llegado lejos, pero no debes seguir adelante. No te equivoques, una vez que encuentres la espada matadedos, no habrá vuelta atrás. Lady Rani te ama. Puede que a veces le cueste admitirlo, pero si te ocurriera algo malo, se le rompería el corazón. Los dos dedos tampoco tolerarán más herejías tuyas. Es fácil para él decir, entonces, ¿por qué nos han ignorado hasta ahora? ¿De verdad? Preguntó el gran yelmo, inclinándose hacia él. Considéralo desde su punto de vista. En lo que a ellos respecta, hemos reunido 3 grandes runas aquí en la academia. Un buen premio para un empañado audaz. No me sorprendería que alguno lo intentara. Naruto sintió que sus ojos se enrojecían. Se arrepentirán. Sí que lo harían, pero como bien sabes, la muerte significa muy poco en estas tierras, sin las herramientas adecuadas. Un escalofrío sacudió su marchito cuerpo. Y hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. Se llevó una mano al casco, con la voz atormentada tras el espejo. No me atrevo a quitármelo por miedo a eso mismo, a que me encuentren. Uno de sus agentes ya está entre nosotros, aunque no lo sepa. El silencio se extendió entre ellos. Él lo expresó. Estás hablando de Blade, ¿verdad? Entonces ya lo sospechas. Bien. El yelmo arrugado de Iji se balanceó en señal de reconocimiento. Eso me ahorra una larga explicación. Blade fue creado por los 2 dedos como una especie de grillete para Lady Rani. Cuando se rebele, cuando busque a los dedos para aniquilarlos, él se volverá contra ella. Contra nosotros. Contra ti. Una extraña chispa de ira se encendió en él. No lo hará. Ambos sabemos que es mejor que eso. Él puede desearlo, pero no puede detener su destino. Blade era su amigo, maldita sea. Habían luchado juntos. Derramaron sangre juntos. Incluso bebieron juntos. La idea de que ese viejo lobo testarudo se volviera contra ellos, cualquiera de ellos, le resultaba completamente inimaginable. Plantó los pies, cruzó los brazos sobre su pecho blindado y negó con la cabeza. Nosotros forjamos nuestro propio destino, Iji. Creí que lo sabías. Esto ya ha comenzado a desmoronarse, y es por eso que he hecho preparativos. La comprensión llegó, horrible y espantosa. ¿Es por eso que no lo he visto en los últimos 2 días? No te lo puedo decir. Qué lástima. Lo haría. Ahora escúchame, Iji. No hay necesidad de encerrar a Blade. Tengo una idea. ¿Y tú ahora? Sintió un destello de preocupación en el pecho marchito del viejo troll. Su casco de espejo se inclinó hacia él. Dime. 000. Rani entró en la biblioteca. Unos pasos rápidos la llevaron junto a su madre. Se arrodilló ante el cofre e incluso entonces podía sentir la mirada de Renala clavándose en su espalda. Su silenciosa curiosidad. Dedos torpes forcejearon con la cerradura. Giró la llave. La abrió con suavidad, sin el menor crujido de bisagras bien engrasadas. Efectivamente, su anillo la esperaba dentro. Lo miró fijamente. Vaciló. ¿Se atrevería? Con su anillo y este juramento, podría comenzar su ascenso. Podría. Pero la idea de simplemente matar a los 2 dedos y dejarlo atrás, eso dolía aún más. ¿Estaba considerando esto? Sí, lo estaba. Comprenderlo la hizo humilde. Antes se habría burlado de algo así, pero ahora... Habían pasado por tanto juntos que parecía que fue ayer cuando él se topó con su torre. El caos lo acompañó, sin duda, pero fue precisamente ese caos el que la impulsó hasta donde estaba ahora. Desde entonces, su vida había dado un giro completo. Ahora todo lo que quedaba era Nokron, y la ascensión que le seguiría, si uno ignorara los sentimientos de Naruto hacia su inminente partida. Esa discusión se había anticipado por ahora, pero no se había abandonado. Volverían a ella algún día, y pronto. Debían hacerlo, antes de que la situación llegara a un punto crítico. Pero antes de eso, deberá enfrentarse al resto de su familia y a sus pecados. ¿Se arrepentía de lo que le había sucedido a Godwin? Sí. Inmensurablemente. Podría haber convencido a los cuchillos negros de buscar a otro, a cualquiera, pero los animó a buscar al primogénito de Marika. Porque en el fondo de su corazón, no soportaba la idea de sacrificar a Radam ni a Ricard en el altar de su ambición. Debilidad de su parte. ¿Y estaba mal querer la libertad?
Había visto lo que la voluntad mayor le había hecho a padre. Se lo había llevado, lo había destrozado, lo había dejado como una sombra de lo que una vez fue. Él, quien una vez la había mecido en su regazo mientras le contaba grandes historias y le avisaba la hora de dormir, él, quien le había vendado cada rasguño y moretón, él, quien la abrazó cuando murió su primer halcón, convertido en un simple peón por los dedos. Ella no llegaría a serlo. Nunca llegaría a serlo. No era la marioneta de nadie. También habría que lidiar con los cuchillos negros. Sus objetivos habían coincidido durante un tiempo, pero ya no. Seguramente se opondrían a su plan. Su viaje estaba llegando a su fin, pero aún quedaban cabos sueltos que podar antes de su ascensión. Los hermanos Omen, Morgoth y Mog, aún permanecían. Al igual que las gemelas prodigiosas Miquella y Malenia. Los restos de Godwyn debían descansar en las profundidades. Ella no lo había visto, pero había oído cosas terribles. Era una tarea que temía, una empresa que esperaba dejar para el final. También corrieron rumores extraños en el sur. Abundaban los rumores sobre un gran ejército, una fuerza que saqueó Limgrave y que prendió fuego a Godric. Algunos decían que estaba liderado por el mismísimo Gran Godfrey. Tonterías, por supuesto. Lo habían expulsado de las tierras intermedias hacía mucho tiempo. ¿Por qué regresar ahora? ¿Acaso él también buscaba el anillo de Elden? Solo pensar en todo aquello le hacía dar vueltas la cabeza. Aún había mucho que atender, y a pesar de todos sus planes, no había habido represalias, salvo la curiosa ausencia de Selubis. Algo se tramaba allí. Parecía como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Seguramente ocurriría pronto. Había recuperado su carne pronto, sí, pero su ascensión aún no estaba completa. A pesar de todo su poder, aún no era una verdadera diosa. Los dedos la atacarían pronto. Debían hacerlo. Si no, se arriesgarían a una fatalidad segura. Ella estaría lista. No la encontrarían incompleta. Maldita sea. Se susurró a sí misma. Has llegado hasta aquí. No lo dudes. Agarró el anillo. Estaba frío en su puño. Quizás podría quedárselo. Para mayor seguridad, sí. No necesitaba decir nada. Lo has elegido, ¿no es así? Maldita sea. Se había olvidado de su madre. Seguía observando. ¿Acaso su locura era una farsa incluso ahora? Cerró el cofre y se quedó rígida, negándose a mirar, negándose a darle la satisfacción. Su madre no podía probar nada de lo que había hecho. ¿Quién le creería? Nadie, desde luego. Me pregunto cómo serán tus hijos. Oh, dioses. Rani sintió que su cara empezaba a arder. Solo le quedaba un recurso. Huyó en fuga. La risa de Renala la acosó durante todo el camino fuera de la biblioteca. 000. Oye, Rani. Naruto la encontró. O quizás ella lo encontró a él. Al final, no importó en absoluto. Rani dobló la esquina y, de repente, allí estaba, demasiado cerca para esquivarlo. Sus ojos azules se abrieron de par en par. Los suyos se abrieron de par en par. Incapaz de detenerse a tiempo, se estrelló contra su pecho y rebotó. Él la trató, por supuesto. Apenas tuvo tiempo de esconder su anillo en una de sus muchas manos antes de que él la atrajera hacia sí. ¿Qué es lo que tienes ahí? Sus emociones, ligeramente contenidas, volvieron a encenderse. Ella lo apuñaló con un dedo, clavándoselo en el pecho. Tú. Yo. Avanzó con un gruñido, casi agarrándolo del brazo. Ven conmigo. Ahora. Naruto no protestó cuando ella lo arrastró a sus aposentos. Él solo se rió. Maldito sea. Maldito sea su corazón sangrante. N/A. Y escena. Breve y concisa, más la próxima vez. Ahora necesito dormir. Estoy agotado y veo doble, y bien. ¿Qué opinas? Espero que lo estés disfrutando, así que, por favor, cuéntame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisión, sería tan amable y tener algunos avances.
Es cierto que algunos quedan muy lejos, pero aún así, avance. 2511 capítulo 15. Tu esperanza N/A. Tenemos una actualización doble hoy. Esta y desventuras en Mordor. Espero que la disfruten. También superé hace poco el protocolo de Calisto. No estuvo mal, ni genial, pero aún así lo disfruté. Por favor, lea esta nota. Se avecinan grandes cambios en este sitio. Y ya estamos de vuelta. Slifer escribió la mayor parte de solo le hice algunos ajustes. Nos cuenta las cosas desde una perspectiva bastante única. Por ejemplo, su idea para este capítulo realmente llegó lejos. Lamentablemente, Scarlet Bow, Forged Menot y One With Spirits podrían regresar pronto a la lista de actualizaciones. No son tan populares en comparación con el resto. Lo cual es una pena, porque creíamos que la gente disfrutaba de Roderica en Spirits. Hablando de cosas menos populares, lo diré claramente. Si este asunto de la suscripción por correo electrónico con el sitio fanfiction no se resuelve pronto, probablemente me jubilaré. La aplicación ayuda a algunos, a otros no. Duele decirlo, pero con este nuevo sistema, las reseñas y los lectores han caído a un mínimo histórico, los autores están abandonando el sitio en masa y parece el fin de una era. Si aún no lo sabes, desde el 16 de noviembre debes activar las alertas de correo electrónico en la configuración de tu cuenta. Asegúrate de hacer clic en guardar configuración. De lo contrario, no recibirás notificaciones cuando alguien actualice. Ni alertas, ni correos, ni nada. Al parecer, ahora todos tenemos que hacerlo cada 90 días aproximadamente. Por desgracia, no muchos lo saben, lo cual es un problema. Actualmente, esta nueva solución, por así decirlo, ha reducido a la mitad la audiencia y los revisores de todos, porque la mayoría no la conoce. Los autores se están yendo o renunciando debido a esto. A veces, participar funciona. A veces no. Depende. Ojalá los desarrolladores puedan corregir, ajustar o actualizar este sistema antes de que todos se vayan. Sin preguntas esta vez. Así que aquí vamos. El destino de esta historia depende de ti, el lector. Tus comentarios determinan el destino de esta historia y de todas las demás. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Ni uno solo. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Deja de sonreír. Tu esperanza. En los días posteriores al despertar de Rani a su nuevo cuerpo, se presenciaron una serie de sucesos aparentemente inofensivos en los pasillos de Raya Lucaria, cuya naturaleza variaba de lo banal a lo absolutamente extraño. El viejo Moongrum había sentido más de una vez el deseo de abandonar su puesto frente a la biblioteca para observar qué era lo que creaba esa sensación de diversión infantil en el aire. El lejano crujido de telas y el golpeteo de pies descalzos sobre el duro suelo solían ir acompañados de fuertes respiraciones y carcajadas de una rubia invisible, pero de voz familiar. Estirándose una vez con su armadura vieja pero en perfecto estado, el caballero cariano volvió a oír una serie de puertas abriéndose y cerrándose a lo lejos. Uno no podía evitar preguntarse qué estarían tramando la princesa Rani y su consorte, un forastero. Obtuvo su respuesta un momento después. Wump. Que se vaya al infierno. La voz de Rani resonó por los pasillos, aspirando aire entre los dientes. ¿Estás bien?, respondió Naruto poco después, con la voz preocupada, pero con un dejo de relajación que indicaba que tenía la situación bajo control. ¿Te has vuelto a golpear el dedo del pie? El gruñido de Rani resonó en los pasillos en respuesta, mucho más vívido que la voz resonante de la muñeca que había habitado hasta hacía muy poco. Calla, consorte. Hablar de semejante torpeza es una calumnia de mal carácter entre quienes cortejan. Un instante pasó entre ellos, la sonrisa cada vez más amplia de Naruto llenó el rostro de Rani, inclinándose hacia sus brillantes ojos azules. Sus ojos se posaron en el suelo, su pie derecho asomando por debajo del dobladillo de su vestido blanco, con el dedo gordo palpitando con fuerza. «Es que yo, te golpeé el dedo del pie otra vez», dijo Naruto lentamente, alargando la palabra divertido mientras ella deslizaba sus manos detrás de su cabeza. ¿Acaso no tienes más cerebro que una piedra? Las sensaciones de este cuerpo después de tanto tiempo son ajenas a mí. Nuevas pero recordadas, abyectas en sus idiosincrasias comparadas con décadas de, deja de esa sonrisa infernal. Gritó, golpeando con ambas manos el hombro del rubio mientras él reía entre dientes. Al final, estar tanto tiempo alejada de su cuerpo físico significó una reintegración fluida a la vida consciente. Pues si bien la motricidad fina era algo con lo que estaba acostumbrada como bruja, ciertos matices imprevistos le habían presentado una interesante curva de aprendizaje.
No quería decir que Naruto no hubiera hecho un trabajo magnífico al crear su nuevo cuerpo, aunque, sobre todo porque ella había guiado sus esfuerzos, se pavoneaba en su interior. Todo estaba allí tal como lo había planeado mentalmente. Sus 4 brazos, su esbelta cintura y su modesto busto estaban pintados con una piel de alabastro tan blanca como la luna de la que era princesa. Cada folículo piloso y capilar de su sistema cardiovascular estaba como debía estar, ajustado a sus 2 extremidades adicionales sin problemas, para no encontrarse con circunstancias imprevistas como que su corazón no pudiera proveer sangre para 2 extremidades adicionales. La cuestión, resultó ser, era aclimatarse nuevamente a la sensación. La sensación en su marioneta había sido una cornucopia de caprichos y un aburrimiento vagamente definido en el mejor de los casos y en el peor, algo que no podía expresarse en lenguaje común sin provocarle un aneurisma al receptor. Naruto debió haber visto su expresión pensativa, porque le hizo un gesto para que continuara. En mi anterior estado, hizo una mueca al golpearse el dedo del pie de nuevo, la sensación era subjetiva. Cuando no prestaba atención, simplemente sentía en mi alma una esfera que se derrumbaba. Podía sentir la presión, pero no entendía la naturaleza precisa de lo áctico, lo olfativo y lo visual. Él todavía la miraba en silencio, dejando que la princesa le explicara su perspectiva sobre el asunto con ojos comprensivos, habiendo llegado hacía tiempo a su propia conclusión sobre el problema. Ha estado tan hambrienta de sensaciones durante décadas que adaptarse a recuperarlas es tan divertido que resulta una distracción, pensó, recordando la infinidad de cosas que habían hecho juntos para pasar los días mientras Radam dormía durante su recuperación. Había caminado por todos los tipos de suelos que Raya Lucaria ofrecía, desde losas frescas hasta alfombras cálidas y suaves, e incluso los suelos embarrados y anegados. Por mucho que intentara ocultar su asombro infantil al reaprender la retroalimentación áptica tras su siempre presente porte femenino, su nuevo rostro era mucho más expresivo. Al verla allí de pie bajo la fresca luz de la luna, sonriendo inocentemente al sentir la hierba húmeda bajo sus pies descalzos, con su vestido blanco ondeando con la brisa nocturna, Naruto sintió mariposas en el estómago y el pecho. Parecía la misma, pero los pequeños cambios hacían que Rani fuera una criatura mucho más hermosa. El ligero subir y bajar de su pecho, respirando con naturalidad, el pequeño latido de la vena de su cuello con cada latido y la auténtica sensación de vida que irradiaba su cuerpo le resultaban agradables a sus sentidos. Antes, simplemente existía una singularidad en el espacio y el tiempo, un instante congelado convertido en porcelana. Ahora, Rani la bruja vivía, y no pudo evitar enamorarse de nuevo. Sacudiendo la cabeza para quitarse de la cabeza los pensamientos color de rosa que su peludo inquilino sin duda le harían reír, Naruto decidió hacerle una sugerencia a Rani, quien incluso ahora ansiaba recuperar el equilibrio. Si sigue pasando, pídele a Iji que te haga unos zapatos nuevos. O si no puedes esperar tanto, quizá podríamos hacer algo para que te familiarices con tu cuerpo antes de ponerlo a prueba. Rani tarareaba, pensativa, adoptando una pose pensativa con una mano en la barbilla, la otra apoyando el codo y las otras 2 cruzadas bajo el busto. Frunciendo el ceño, una idea se le ocurrió antes de que un rubor le subiera por todo el cuerpo desde la punta de los pies hasta la línea del cabello. No podemos hacerlo todavía. Preguntar es de lo más lascivo. Una ceja rubia se alzó con leve consternación. Me refería a salir a correr o algo así, ¿qué estás? Su rubor se triplicó cuando Naruto no entendió su significado. Ni una pizca más de tus fauces vulpinas. Rani apretó un dedo contra la boca de Naruto para silenciarlo, acallando la voz interna que chillaba ante la suavidad de sus labios contra su dedo. Controlando sus facciones, la hija única de Carria tuvo otra idea. Bueno, hay una cosa, pero han pasado muchas décadas, aunque, claro, también ha pasado todo para mí. Inclinando la cabeza, Naruto asintió sin decir palabra a lo que la joven eligiera y se puso a caminar detrás de ella mientras los guiaba a través de los laberínticos pasillos de la academia hacia su nuevo destino. Mientras caminaban, numerosos eruditos y hechiceros, ataviados con variaciones del uniforme y el yelmo de la academia, ofrecieron a la pareja un respetuoso homenaje, inclinando la cabeza y haciendo reverencias a su princesa y a su mano derecha. Otro cambio extraño en los últimos días. Tras regresar a la academia con el cuerpo inconsciente de Radam a cuestas, un cambio notable se había apoderado de la academia. De los extensos lagos que rodeaban Liurnia, muchos mayordomos y caballeros que se creían perdidos, que antaño sirvieron a la familia real antes de la devastación, emergieron de la niebla y renovaron sus votos de fidelidad.
De igual manera, los eruditos, que hasta hacía poco solo habían mostrado desprecio hacia Rannala y su prole, se habían sometido respetuosamente, aunque intimidados, a ellos. Cada uno se dedicó a restaurar la academia para devolverle su estatus de fortaleza mágica, hasta que, de repente, se convirtió en eso, un bastión contra la locura del mundo. A mí no me importa, siempre y cuando no vuelvan sus espadas hacia nosotros, ni lo más mínimo. ¿Estamos imitando a Rani ahora, no? Silencio. La suprema confianza con la que pensó estas palabras pronto resultó ser un recuerdo del pasado cuando 20 minutos después, Naruto estaba frente a Rani en una sala de conferencias abandonada pero por lo demás limpia, con sus atriles y escritorios relegados al borde de la sala. ¿Qué quieres hacer? Rani sonrió con sorna, sin complejos. A pesar de estar descalza, se sintió justificada al saber que la situación era diferente, metafóricamente hablando. Vamos a bailar un vals, dijo, sin disimular lo divertida que le hacía la idea. ¿Hay algún problema? Sus cejas se dispararon hasta la línea del cabello, su rostro incrédulo. ¿Vals? Apenas puedo saltar al ritmo de la música cuando estoy borracho, no hay manera de que pueda hacer un baile elegante y sofisticado de alta sociedad. Puedes, lo harás, y de hecho ya lo prometiste, respondió Rani con calma. Chasqueó los dedos con un destello de maná y, de repente, una docena de gramófonos colocados a lo largo de las paredes cobraron vida. Sus cuernos granulados producían una melodía cálida y cadenciosa que, incluso en sus primeros compases, tenía mucho metal. Más concretamente, tienes una razón realmente maravillosa para asistir. Rani se acercó a la rubia más alta y enderezó la postura. Sus brazos superiores sujetaron a Naruto con una llave tradicional, mientras que los inferiores lo guiaron a sus posiciones. «Ah, ¿y por qué?», preguntó, ruborizándose. Rani lo miró, la música resonando a medida que su magia también trabajaba para eliminar el óxido de los cuernos, con las mejillas sonrojadas. «Primero, porque soy tu compañera». «¿Y el segundo?», preguntó Naruto, mientras ambos comenzaban a balancearse lentamente uno contra el otro. Porque llega un momento, querido consorte mío, en que todos, sean hombres o niños, deben aprender a bailar. A medida que la música crecía, también lo hacían sus movimientos, girando en círculos cada vez más amplios al ritmo del vals de 3 compases hasta que, con un acuerdo tácito, salieron. No estaba exento de defectos, pues incluso en los mejores momentos, 6 brazos en la mezcla creaban una agitada mezcla de extremidades. Créanlo o no, Rani era la niña problemática. Había una naturaleza embriagadora en su tacto. La sensación de los músculos tensos de Naruto bajo la ropa que ella había diseñado, en su abrazo y bailando al mismo ritmo, la hacía vagar. Él era suyo, y aunque sus palabras y afecto seguían siendo castos en la acción, había un karma que los unía como una unidad cohesiva. Por las buenas o por las malas, ella era suya, y él era suyo, y estos nuevos sentimientos, estas nuevas experiencias subrayaban cosas que siempre había sabido en secreto. Qué insensata había sido al burlarse de sí misma hacía tanto tiempo por pensar que su encuentro era algo sacado de un cuento de hadas infantil, pero ahora lo único que quería era acercarse y. Uf. Gruñó Naruto, con los ojos desorbitados, pero pálidos comparados con los de Rani. En su fervor, había, oh, cielos. Le apreté las nalgas. Calor. Un fuego abrasador que quemaba carne de alabastro, su cerebro incapaz de procesar la información que le enviaba su alma, sumiendo su cuerpo en un caos inusual. Una mano apretó la suya mientras la otra tiraba de su cintura más cerca y. Aprieta. Otra vez no. Pero, contrario a sus gritos internos, Naruto hizo algo inesperado. Encontró su ritmo. Con un suave movimiento de labios, el rubio impetuoso intervino para dirigir el baile al ritmo de la música, guiándolos en círculos cada vez más amplios de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La frenesí de Rani se calmó, aunque su rostro permanecía tan rojo como su cabello en pirreu perdido hacía tiempo. Sus espasmos se controlaron y ella también bailó, abrazando a Naruto mientras la música subía a su máximo esplendor y luego se apagaba lentamente. Pronto se quedaron solos en el corazón del salón, sus ojos azules fijados en un tierno momento, sin que ninguno estuviera seguro de qué decir hasta que Rani atrajo su rostro hacia el de ella, sintiendo su aliento hacerle cosquillas en la cara, sus labios, tan cerca, un terrible estruendo sacudió a toda la academia, haciendo que el dúo cayera uno sobre el otro en una maraña de brazos. Alguien chilló a lo lejos. Está despierto. A Naruto le tomó unos segundos recuperar la compostura, pero en el fondo sabía que el momento estaba perdido. Radam.
Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Rani también lo sabía y resopló. ¿Pero está cuerdo? Solo había una manera de averiguarlo. 000. El despertar de Radahn había resultado grandilocuente, como mínimo. Transportarlo de Kaelid a Raya Lucaria había llevado más tiempo del que a cualquiera le hubiera gustado, pero la perspectiva de albergar al titánico semidios le habría provocado un infarto a cualquier jefe de logística. Al final, se decidió vaciar toda una sala de conferencias en la planta baja, por temor a que la masa dormida del hombre destruyera las escaleras, donde Rennala y Ricard habían supervisado la extracción y eliminación de su armadura con temática de león. Aunque el poder de Naruto había eliminado la podredumbre, la armadura apenas se mantenía unida. La voluntad del hombre y la magia de gravedad subconsciente mantenían unidas las placas picadas, no queriendo dejar a su primogénito en el duro suelo de piedra. Aunque Naruto estaba seguro de que podría dormir bajo una montaña sin quejarse, Rennala había reclutado al rubio y a Blade para que le prepararan una cama adecuada. Una tarea difícil, dado que el buen general medía unos 8 metros. Tales adversidades nunca habían derribado al rubio Uzumaki, así que fue con su amigo Lobo que idearon una solución. Asaltaron los dormitorios de la academia, robaron unos 24 colchones individuales y los colocaron a 6x4 en el suelo del aula antes de rodear el exterior de la cama con paja por si acaso el gigante dormido se caía. Rennala había levitado a su hijo sobre la cama y lo había dejado dormir tras el milagroso rejuvenecimiento de Naruto. Había permanecido así durante días, hasta que, con la brusquedad de un cañonazo, despertó. Leonard. Inconscientemente, usó magia de gravedad para catapultarse hacia el cielo. Por desgracia para Radahn, Rennala y más tarde Randy habían previsto tal posibilidad y protegieron el techo para repeler el daño físico, lanzando al valiente Radahn a su cama con un golpe estremecedor. Radahn se llevó las palmas de las manos a la cara y se tomó el tiempo necesario para despejar sus pensamientos, ajeno al coro de gritos de miedo que se oían fuera de la habitación y a los pies que corrían. Le dolía todo, pero pensó que era mejor que la podredumbre. De repente, un torrente de recuerdos inundó su mente despierta, obligándolo a cerrar sus ojos dorados y taponárselos para contener la marea. Mirando hacia un gran rey, un señor Elden con un león resoplando en su hombro, cómo quería ser como él cuando fuera grande y fuerte. Sus padres le sonrieron, con orgullo en sus ojos mientras él levitaba a su instructor en magia de gravedad sobre su cabeza. El pequeño Randy y Ricard adquirieron poder y estatus a medida que él fue llamado a liderar sus propios ejércitos. Leonard, flacucho y confiable Leonard, que había soportado su corpulencia incluso mientras pasaba a espada a sus enemigos. El destierro de Godfrey por parte de Marika, su padre, tomando su lugar, las lágrimas de su madre. La noche el destrozo Malenia. Hermano, dijo una voz que nunca podría olvidar, tan pequeña y femenina, pero llena de poder. Al abrir los ojos, Radahn evaluó su entorno y se encontró mirando la única mirada azul de su hermana. Sabía que era ella, aunque estaba muy lejos de la pequeña pelirroja que había conocido, cuyo cadáver había visto quemado sobre ese tejado en ruinas. Me gusta más así, reflexionó. Su rostro, antes de color granito, ahora lucía un bronceado mucho más saludable. No estaba sola. La rubia de antes, que brillaba como el sol, estaba a su lado, como un centinela guardián con una sonrisa en el rostro y calidez en la mirada. Se enderezó, impulsado por el honor a rendir homenaje a quien lo había salvado de ese horrible destino. ¿Te ves mejor, grandullón? Naruto miró al gigante semidios, evaluando el progreso de su cuerpo aún en recuperación. No te di una paliza tan grande, aunque debo decir que me diste un buen gancho de derecha. Estoy seguro de que me reventaste el hígado con ese último clavado, bromeó, ganándose un codazo en el estómago de Rani. Debes bajar el ánimo, Naruto. Rani regañó a su consorte, dibujando una débil sonrisa en el rubio, que mantenía la mirada fija en el rostro de Radahn. No puedo dejar de ser yo. Hay un mínimo de normalidad que puedo soportar antes de tener que divertirme un poco. Además, me reventó el hígado, entre otros órganos. La pareja comenzó a discutir sin parar, algo que al hermano mayor le pareció un placer ver después de tanto tiempo en los páramos rojos. Fue con alegría infantil que reconoció esta sala de conferencias, la misma en la que había practicado magia de gravedad por primera vez. Raya Lucaria, entonces, los recuerdos. La puerta se abrió de nuevo y entraron dos figuras más, un hombre y una mujer, ambos parientes suyos. Hermano, despierta. Se quejó Ricard, con el rostro barbudo brillando de una emoción contenida, muy diferente de su habitual austeridad. ¿Cómo están tus heridas?
El rubio bribón dejó algo fuera de lugar. Un puño femenino apartó a Ricard con un revés antes de que una figura azul y roja se dirigiera velozmente hacia Radahn con los brazos abiertos. «Hijo mío», gritó Ranala, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Radahn abrió los ojos y aceptó a su madre en sus brazos con un gruñido de dolor, pero no se resistió, reconociendo a su madre y el calor que hacía tiempo que creía olvidado. Poniéndose de pie, Ricard se puso al otro lado de Rani para mirar la reunión. Naruto miró por encima de su hombro y vio a la pequeña Ria asomando la cabeza por la puerta, su rostro deslumbrado al ver a otro tío iluminando la habitación. Rani movió lentamente su mano, encontrando la de Naruto y entrelazando sus dedos, buscando el consuelo que él estaba más que dispuesto a brindarle. Apretando su mano 2 veces, Naruto sostuvo la mirada de cada miembro de la familia, todos con reacciones diversas. Amor maternal velado por una locura menguante, irritación irritada abrumada por la sorpresa, deseo inocente, asentimiento agradecido y amor. No hacía falta decir palabras, pues el sentimiento por sí solo transmitía su significado. Gracias por reunirnos nuevamente. Tras lo que pareció una eternidad de Ranala llorando de felicidad en el pecho excepcionalmente ancho de Radahn, el semidios más poderoso finalmente habló, con una voz profunda pero ronca. Primero que nada, debo preguntar. ¿Leonard está bien? Sus preguntas hicieron que todos, excepto Naruto, se quedaran atónitos. Podía entender el deseo de saber si su fiel compañero estaba bien. El valiente caballito. Está bien, nos siguió desde Kaeli. Está durmiendo la mona en los establos, explicó, con sus mejillas bigotudas y hoyuelos. Me alegro de que, a pesar de toda mi locura, de lo bajo que caí, él nunca me abandonara, ese valiente, estúpido caballito mío. Finalmente, el rostro impenetrable se quebró, y una lágrima rodó por su rostro demacrado como la roca. Lo quiero tanto, pero supongo que hay mucho que escuchar sobre cómo ha cambiado el mundo en mi fuga. Fue Rani quien le respondió a Radahn lo que sería una explicación muy larga. 3 largas horas. Naruto hizo todo lo posible por ignorar el dolor que se le formaba en el cuello. En total, el grupo había tardado aproximadamente 3 horas en explicarle a su hijo desobediente lo que había sucedido desde que su batalla culminante con Melania había llegado a un final explosivo. El rubio sentía un nivel abstracto de afinidad por el hombretón, quien, a pesar de su tamaño y poder, era humilde, elocuente y paciente, y solo hacía preguntas o aportaba su visión cuando los demás miembros de la familia tenían un conocimiento incompleto. Se contentaba con sentarse cómodamente en su cama gigante con su madre sentada en su regazo como una niña enorme, y Ria sentada en el de ella a su vez. Parecen esas muñecas rusas, observó con desenvoltura. Para mí, todos son diminutos. 6 metros de diferencia no es mucho cuando se miden más de 120 metros, añadió Kurama, manteniendo la mente de Naruto ocupada mientras la familia hablaba de su trabajo. Después de todo, esto era un asunto familiar. Este árbol genealógico parece más una zarza que un árbol de verdad. No lo sé, pensar que los 6 miembros de la familia biológica de Rani tienen nombres que empiezan con R. Si la pequeña bruja se sale con la suya, probablemente tendrás que inventar un nombre que empiece con R en un futuro lejano, retumbó Kurama, riéndose en el subconsciente de Naruto mientras el rubio le enviaba una diatriba de improperios. ¿Algo te preocupa, Naruto? Las palabras de Rani lo devolvieron a la realidad y se dio cuenta de que los 5 miembros de la familia lo miraban con curiosidad. Pellizcándose el puente de la nariz con indignación, Naruto negó con la cabeza. Solo un viejo zorro que me da la lata. Juro que siempre se pone más gruñón después de que necesito una curación importante. Radahn soltó una carcajada que casi hizo temblar la habitación. Ah, conozco muy bien esa sensación, noble Naruto. La primera vez que caí del cielo, me rompí una pierna, y aunque no me afectó mucho, mi madre no me dejó montar durante una semana, aprovechando cada momento para hacerme bromas. La pareja compartió una risa cómplice hasta que Ricard se aclaró la garganta. El prator se acarició la barba pensativo. Por mucho que me alegro de la idea de que se burlen del vulpino tonto de nuestro consorte por su idiotez, una idiotez tan notable que mataría a cualquiera que no fuera tan testarudo, debo añadir, nos enfrentamos a problemas que se avecinan en más de un frente. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Radahn respondió rápidamente, usando un dedo colosal para hacerle cosquillas en el cabello a Ria, lo cual su sobrina agradeció. Por ahora, me quedaré aquí hasta que me recupere por completo y me equipen con una armadura nueva.
Le avisaré a Jiren para que organice las pocas fuerzas que aún se cuentan entre mis ejércitos para que nos apoyen si lo necesitamos. Por lo demás, me conformo con recuperar el tiempo perdido. Su robusto brazo abrazó a su madre, plantándole un beso familiar en la coronilla. Naruto giró la cabeza para mirar y vio que algo andaba mal con Rani. Aunque normalmente habría podido ocultar sus emociones tras la inexpresiva quietud de una muñeca, su rostro viviente reflejaba mucho más la confusión que bullía bajo la superficie al mirar a Radam. Se levantó lentamente de su asiento y salió silenciosamente de la habitación antes de que Naruto la agarrara de la muñeca. ¿Qué pretendes al retrasar nuestra salida? Algo te está carcomiendo, dijo en voz baja, con el ceño fruncido y pensativo. Miró a su Rani y al resto de su familia. Has estado prácticamente en silencio los últimos 10 minutos. Rani emitió un sonido de descontento con la garganta. Ya dije todo lo que había que decir, mejor dejemos que Radam se recupere. Tenemos otros asuntos que atender. ¿Hay algo más importante que hablar con un hermano que creías perdido? ¿Por qué te digo por experiencia que no hablar cuando tienes la oportunidad te atormentará más adelante? ¿Qué más podría atormentarme por mis actos? Espetó Rani con furia velada, sin dirigirse en absoluto a su consorte, cuya mano seguía aferrada a su muñeca. Sabía una respuesta, una perspectiva que la llenaba de más temor cada día que pasaba, pero no tenía el valor de explicársela. El rostro de Naruto no cambió ni un ápice. Mantuvo una actitud neutral ante la furiosa tormenta de su corazón. Sé que hay cosas que aún no crees poder decirme, susurró, y admito que duele, pero creo conocerte lo suficiente como para decirte que esto es por algo que hiciste, no por lo que vas a hacer. Naruto se acercó, colocando un mechón de cabello blanco azulado detrás de la oreja de Rani y le susurró. No, me gusta verte triste, ¿sabes? Así que si vas a quedarte ahí sentada y dejarte llevar por la miseria cuando solo tienes que hablar, me corresponde a mí darte un empujón. Así que, hazlo por mí. Inhalando bruscamente, el único ojo abierto de Rani brilló en las sombras proyectadas por su sombrero, luego asintió una vez y tiró de su muñeca. Naruto no protestó mientras se acercaba a la forma titánica de Radam. Hermano, hay algo que debo pedirte, algo que durante todos estos años no he podido responder. Rani miró lentamente a su hermano a la cara, con sus palabras tan claras como pudo y 4 manos apretadas frente a ella. ¿Por qué retuviste las estrellas? La alegría que se había esfumado del rostro de Radam se evaporó al oír la pregunta de Rani. Sin decir palabra, cambió de postura, en un gesto que su madre comprendió al instante, alzó a Ria y la apartó para que los hermanos pudieran hablar. Ricard abrió la boca para interrumpir, pero Naruto lo miró de reojo y se quedó con la lengua en la mano. No sé qué quieres que te diga, Rani. Si mis acciones te hicieron daño a ti o a tus seguidores, lo siento, gruñó Radam, cerrando los ojos. ¿Perdón? ¿Lo sientes? ¿Perdón? 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 Rani apretó los puños, el suelo bajo sus pies empezó a congelarse y a expandirse, cubriendo el suelo. La temperatura de la habitación descendió tanto que su aliento se hacía visible en nubes de vapor. ¿De qué no puedes arrepentirte? Señaló a Radam con un dedo acusador, ajena a las lágrimas ardientes que corrían por sus mejillas. Radam enfrentó la furia y no se inmutó, incluso cuando se le formó escarcha en los nudillos, sus ojos permanecieron cerrados y su rostro solemne. Eres el más fuerte de nosotros, quizá el más fuerte desde nuestro padre o el eterno ausente, pero al combatir a nuestro hermano separado, encadenaste tu poder reteniendo las estrellas. Podrías haber ganado, pero mantuviste tu azote estelar. Te sometiste a tal abyecta miseria para hacer algo innecesario. Si alguien tiene que disculparse, soy yo. Se agarró el pecho, sintiendo las piernas débiles. En un instante, Naruto estuvo a su lado, sujetándola para ayudarla a levantarse, con el rostro preocupado, pero dispuesto a dejarla continuar. Yo empecé esto. Desencadené la noche, mis propias maquinaciones mataron a Godwin, destrozaron la razón de mi madre, destrozaron el destino mismo de las tierras entre, y aún. Naruto colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, sus últimas palabras salieron como un susurro gélido. Aún así, prefieres sostener las estrellas y pudrirte antes que simplemente lavarte las manos de mí, ¿por qué? Radam guardó silencio, esperando el momento oportuno para asegurarse de que Rani hubiera terminado. No era eso, comprendió Naruto, se estaba asegurando de que su hermana estuviera bien. No más. Las palabras de Radam no obtuvieron respuesta.
no logré traer a mi padre de vuelta al lado de mi madre, no logré protegerte de las maquinaciones del dedo, no logré detenerte de la noche ni de la destrucción que le siguió. Cuando miré al cielo nocturno, a las estrellas que gobernarían el destino de los descendientes de Caría, declaré, no más. Los ojos dorados se abrieron, con una intensidad triste en ellos mientras su dueño seguía hablando. No más fatalidad predestinada. No más finales preescritos. No más dioses externos. No más subversión y mancha. No más voluntad superior. No más. Bramó Radan, mientras los numerosos colchones rogaban por sacudirse y flotar tras él. No, la tierra misma temblaba ante su intensidad. Aunque tuviera que pudrirme durante 1000 años, en el cielo o en el infierno, esas estrellas ya no dictarían el destino de mi familia. Hasta la noche, pero el sol y la luna iluminaron sus vidas. Silencio. Reinaba entre hermano y hermana con una tensión que podía ser cortada por la mismísima espada a la luz de la luna. Décadas, si no siglos, de tensión llegaban a un crescendo culminante en un solo intercambio de palabras. ¿Por qué los hombres que amo deben ser tan ardientemente testarudos? Un empujón, eso fue todo lo que necesitó Naruto. El más suave de los empujoncitos hizo que Rani corriera hacia adelante. Su sombrero cayó a un lado mientras se arrojaba a los brazos de su hermano, su pequeña figura diminuta frente a su corpulencia. Se hundió en su pecho y, sin ninguna vergüenza por quienes la observaban, comenzó a gritar. Te extrañé, hermano mayor. Radan abrazó a su hermana con ternura, con su cabeza titánica apoyada sobre la de ella. No más de lo que los extrañé a todos ustedes, no había ni un solo ojo seco en la sala, salvo Naruto, quien sonrió con una sonrisa radiante, feliz de que los hermanos volvieran a estar unidos. Al retroceder para permitir que el grupo sanara lentamente, Naruto jamás sabría lo que pasaba por la mente del general Radan, azote de las estrellas, mientras contemplaba su robusta espalda. Eres tú, eres el sol que le da su luz a mi luna. 0, 0, 0. No falta mucho, más allá de la siguiente cuesta. Haz lo mejor que puedas para seguir el ritmo, muchacho, dijo Renala por encima del hombro, con su alta figura ahorcajada sobre una yegua de aspecto fuerte con un pelaje negro brillante. Lo intento, pero bueno, para ser sincero, todavía soy bastante nuevo en esto de montar a caballo. Gritó Naruto, con las piernas ligeramente agitándose en los estribos. Comparado con el corcel negro medianoche de Renala, el de Naruto era una yegua con un pelaje moteado marrón y blanco. Que el equino no recorra la tierra que te vio nacer. Porque si no, puede que sea una tierra realmente curiosa. El caballo de la reina mantuvo un galope constante por el empinado sendero que subían, seguido por la bestia de carga, más joven y claramente menos experimentada. No, teníamos caballos. Pero cuando a la mayoría de mi gente se le enseña a cruzar la tierra y los árboles a pie, los únicos que terminan necesitando montar son los nobles que no entrenan o los campesinos, explicó Naruto, forcejeando con las riendas. Al instante se mordió el labio, dándose cuenta de que quizá había comparado indirectamente a la poderosa reina con un campesino. Renala soltó una risita, con los hombros estremecidos por las bruscas palabras de la rubia. Un mundo donde esos pies veloces podrían superar a los nobles habitantes de los carruajes, una perspectiva realmente atractiva. Naruto sonrió. Prefería este lado de la madre de Rani. Mientras los tres hermanos se tomaban el tiempo para sanar juntos su vínculo roto, Naruto se había encontrado en un raro momento de apatía estos últimos días. Normalmente, estaría molestando a Iji con el arma o vigilando a Blade, pero con la afluencia de recién llegados últimamente, todos estaban ocupados. Por lo tanto, fue una gran sorpresa que esta mañana, Renala se presentara ante él con la invitación de acompañarla a cabalgar, poniéndole un par de espuelas. Tras superar la confusión inicial y el simple pero complejo proceso de ponerse las espuelas, Naruto se encontraba embarcado en su primera verdadera lección de equitación. En retrospectiva, no entendía por qué alguien podía montar un animal que le daba tantos golpes en las bolas. Comparada con su atuendo, que solo había añadido un par de espuelas plateadas, Renala se alejaba mucho de sus habituales túnicas largas y corona. Llevaba un corpiño negro ajustado, sobre el cual se ponía un chaleco rojo femenino y una casaca de montar azul medianoche. Sus piernas, largas y ágiles, lucían pantalones de montar a juego con una franja roja interior, metidos en unas pulidas botas hasta la rodilla con espuelas. Además, llevaba su larga cabellera negra recogida en una coleta alta que se mecía de un lado a otro al cabalgar. Y cuando se decía que ella montaba, con ambas piernas a cada lado del caballo, a diferencia de la silla de montar lateral esperada de algunas damas.
En definitiva, fue una experiencia extraña la que llevó a Naruto a lo profundo de Liurnia, pero aún así la disfrutó. Un agradable cambio de ritmo, por así decirlo. ¿A dónde vamos, maldito capataz?, preguntó, murmurando sus últimas palabras. La reina Caria fue más aguda de lo que él creía, girando la cabeza por encima del hombro para lanzarle una mirada divertida. Para que no te lo recuerde, estoy loca, no sorda. Si quieres quejarte, hazlo con voz fuerte, dijo, para nada enfadada con él. De hecho, últimamente su estado de ánimo podía describirse como eufórico, y aunque de vez en cuando volvía al delirio, tener una tarea en mente la mantenía en el buen camino. Al llegar a la cima de la colina, el improbable se detuvo y su mirada se posó en una gran estructura que sin lugar a dudas era un castillo, aunque no tan grande como la academia o incluso la antigua morada de Radahn. Soltando un silbido apreciativo, acariciando a su corcel mientras relinchaba, menudo castillo, supongo que para esto me trajiste aquí. No era una pregunta. Asintiendo con seguridad, Renala señaló el castillo. Esta es la mansión Carian, la residencia ancestral de mi familia. Pensé que sería un buen plan recuperarla de su actual infestación. Naruto se esforzó por comprender lo que quería decir hasta que una sombra cambiante le llamó la atención junto al rastrillo principal. Una cosa enorme se deslizaba en la niebla, con docenas de extremidades ondulando juntas creando movimiento. Por un momento, pensó que era una araña e iba a hacer un comentario cuando Renala sacó su catalizador de su lugar y lo balanceó en un arco lateral. Una lanza de energía azul semisólida salió disparada de la punta del bastón antes de atravesar la neblinosa penumbra, dispersando la precipitación persistente con un estallido sónico antes de clavar a la criatura errante en su cuerpo, lanzándola por los aires y clavándola en la pared, donde sufrió un espasmo de horror. La niebla se reveló e iluminó por la lanza de magia que la atravesaba a la pared. Naruto aún tenía dificultades para distinguir qué era. Entonces vio los anillos gigantes. Una mano. Renala asintió. Arrastradores de dedos. La forma final de esta plaga de injertos que ha azotado las tierras. Y aunque su origen quizá esté en Godric, no puedo permitir que azote mi hogar cuando mis hijos por fin hayan regresado. Nada con forma de dedo, a su vez, moldearía a su familia. Lo miró a los ojos, separando los labios brillantes. ¿Te unes a mí? Ah, la unión a través del combate. Naruto no podía imaginar una mejor manera de romper el hielo. Claro que sí, esas cosas dan muchísimo miedo de todas formas. ¿Supongo que estás armado?, preguntó ella, al ver el largo mango marrón de algún arma metido en las alforjas de la rubia. Sonriendo, Naruto retiró la forma familiar del cazador de serpientes. No iba a desperdiciar un arma tan buena. Mientras Iji trabaja en algo mío, supongo que esto servirá. Será más que suficiente. Vamos. Renala clavó las espuelas en el flanco de su caballo, impulsándolo a galopar hacia las puertas de su hogar con el catalizador en la mano y hechizos rebosantes de Madara. No queriendo quedarse atrás, Naruto hizo lo mismo, viendo ahora cómo esta mujer hacía tiempo que había derrotado a ejércitos solo con hechicerías. Su matanza fue rápida, minuciosa y despiadada. Cada pedazo de inmundicia injertada fue pasado a cuchillo y arrojado a los lobos para que se deleitaran con él como si fueran meros trozos disecados. Fueron zona por zona, con los sentidos sabios de Naruto buscándolos antes de descuartizarlos con fuego mágico o clavar al cazador de serpientes en sus duras entrañas. Fue sorprendentemente catártico para Naruto, el fin de su apatía, pero presentía que la sensación era más real para la madre de Rani. Después de todo, ella estaba literalmente poniendo orden en su casa. Cuando finalmente cortaron al último Finger Crawler en vísceras y lo dejaron en una tierra de fuego azul para que se consumiera, Naruto se sintió gratamente dolorido, pero vio que su compañera de control de plagas lo miraba con ojos llenos de emoción antes de girar sobre sus talones y hacerle señas para que lo siguiera. Caminaron en silencio hasta que llegó al edificio central, que se alzaba con agujas góticas sobre un salón que la reina de la luna llena abrió con un gesto de la mano. Al abrirse sobre bisagras viejas y oxidadas, las puertas produjeron un chirrido espantoso que rasgó el aire, pero Naruto permaneció impasible, siguiendo a Renala hacia el oscuro pasillo. A cada paso que daban, antorchas de fuego mágico azul se encendían a su alrededor, iluminando el salón, que estaba prácticamente intacto salvo por el polvo, y aunque estaba casi vacío, había dos objetos al fondo que llamaron su atención. Un par de tronos.
Tú y mi hija se cortejan mutuamente, y aunque a veces me resulten molestas tus travesuras, no puedo negar la alegría que les brindas a mi familia y a ella, incluso devolviéndola a la carne, aún intacta por el Emerjan, explicó Renala, acercándose lentamente a los dos tronos, pero si se cortejan hasta el final, si se convierten en mi hijo por matrimonio, me corresponde a mí indicarte cuál es tu lugar. Acercándose al trono más grande, grabado con filigrana dorada y piedra brillante, Renala lo rozó con la mano. Mi familia es matriarcal por naturaleza. ¿Has notado que, si bien Radam es mi primogénito, es un general, no un príncipe? Y Ricard, un orador de la lejana mansión del volcán, solo la pequeña Rani ostenta el título de princesa. Cuando llegue el momento, se sentará aquí, reina de la luna oscura de Caria. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por dos razones. La primera, la implicación de lo que significaría para él casarse con una familia así, y la segunda, que finalmente había atado cabos y había comprendido por qué el trono le resultaba familiar. Era una versión grande y mucho más ostentosa de la pequeña silla de madera del ascenso de Rani. Sin decir palabra, miró el segundo trono, más pequeño pero no menos lujoso ni ornamentado, el trono de un rey consorte. ¿Por qué me enseñas esto? Quizás solo deseaba ver un atisbo de lo que podría ser después de una eternidad de estancamiento, pero creo que necesitaba prepararme para un consejo maternal. Renala susurró, poniendo una mano sobre el hombro de Naruto. Prométeme que no harás lo que hicimos, no dejes que la felicidad de lo posible se convierta en locura una vez más. Los ojos de Naruto se endurecieron, no lo haré, prométemelo. Suplicó la reina de la luna llena. Lo prometo. Y esas palabras los liberaron a ambos. Abandonaron la mansión Carian poco después, llevándose consigo un contingente de caballeros Troll perdidos hacía mucho tiempo. Las grandes bestias con armadura Carian estaban felices de ver a su reina después de tanto tiempo y ansiosas por reunirse con su creciente séquito. Fue este extraño grupo de formas torpes y galopantes que una figura a caballo observó a través de un par de binoculares desde una colina distante, su cuerpo revestido de acero consagrado y oro puro, su yelmo exhibiendo orgullosamente el sello de la Lictree. Loretta se mordió el labio hasta casi sangrar, con el conflicto ardiendo al calor de su plato, insegura de qué hacer. Había estado oyendo muchas cosas extrañas y aparentemente imposibles provenientes de su tierra natal, desde los movimientos de una criatura espectral dorada, la aparente muerte de los recusantes y el aparente cambio de Lord Godfrey. Así que se aventuró en las profundidades de Liurnia para discernir la verdad de las mentiras, y lo que encontró le revolvió el estómago. La reina de Caria, una mujer cuyo poder mágico había derrotado al señor Radagón y lo había convertido en su esposo, una mujer que se creía perdida en la locura, cabalgó una vez más. El blasfemo orador Ricard recuperó la cordura y, lo más inquietante e imposible de todo, la noticia de que el general Radam había sido liberado de la podredumbre. Imposible. Simplemente imposible. La podredumbre escarlata de Lady Malenia no podía deshacerse, pero no podía negar la verdad ante sus ojos. Y le molestaba no saber qué hacer. Liurnia era su hogar, donde nació y creció, criada para ser caballero y servir a la realeza Caria, algo que abandonó después de que la destrucción enloqueciera a Renala, y en su lugar se comprometió con Lord Miquella. Lo que una vez fueron adornos de piedra brillante para su armadura ahora eran oro puro. Su camino y su lealtad a la Lictree eran incuestionables, pero aún así. La agonía escarlata de Lady Melania redujo a la putrefacción medio continente en un intento de matar a Radam, fue una tragedia, todo para nada si él vuelve a vivir sin locura, ¿qué debo hacer? Después de una eternidad de vacilaciones, Loretta giró su corcel para alejarse del ejército cario que se retiraba, con un solo pensamiento en su corazón. Debo despertar a Lady Malenia. 000. Estás loca, Rani. Esto es un cálculo simple. Son ellos o nosotros. Aún queda mucho por hacer, Ricard, y no quiero que marchemos a la guerra otra vez, cuando las cosas podrían ser mucho más fáciles de resolver. Naruto sintió que un ataque de nervios le azotaba la mente al escuchar a su hermano y hermana discutir a ambos lados de la mesa que usaban como sala de guerra. Un mapa extenso y completo de las tierras intermedias cubría toda su extensión, adornado con varios monumentos de madera, metal o piedra que marcaban puntos de interés específicos desde el Erdtree hasta Raya Lucaria. ¿Podrían tomarse un segundo para calmarse? Hay suficiente aire caliente entre ustedes como para provocar una tormenta eléctrica, razonó Naruto, intentando poner fin a su discusión, pero fue ignorado por completo. Ricard golpeó la mesa, haciendo temblar sus miniaturas. Tenemos muchas runas grandiosas bajo nuestro control.
Entre el séquito de mi madre, mis antiguos recusantes y los que llegan poco a poco de Kaeli, tenemos el ejército más grande desde la devastación. Tal como están las cosas, si de verdad es Godfrey el que avanza desde el sur, enfrentémonos en el campo de batalla. Es un plan estúpido, Ricard, y lo sabes. Replicó Naruto, y Rani asintió en señal de acuerdo con las palabras de su consorte. Esto necesita un bisturí, no un mazo, a menos que sea inevitable. ¿Qué eres sino un mazo? Una vara de hierro contra la que romper, que estaría a favor de la Orden Dorada o en contra nuestra. Estás con nosotros. Radahn está con nosotros. Solo necesitamos unos pocos hombres más y podremos entretener a los sirvientes de Godfrey lo suficiente como para adquirir el resto de las runas. Rani rodeó la mesa con sus 4 manos. Relinchó. Mantenemos el rumbo y encontramos a Nokron. No volveré a la guerra si es posible evitarlo. A mí tampoco me gusta volver a ver la guerra, añadió Naruto en voz baja. Ricard se burló. ¿Y qué sabes tú de la guerra? ¿Eh? Con apenas 20 años, ¿te crees un maestro en artes marciales? ¿De verdad caí ante un idiota como este, tan inocente en cuanto a la guerra? Rani sintió que el aire en la cámara cambiaba y vio cómo el cabello de Naruto le ensombrecía los ojos, con el rostro sombrío. Ricard interpretó esto como una señal de que había intimidado al rubio y había aprovechado su ventaja. Sin palabras. Era de esperar, sin experiencia en la guerra real y sabiendo que la derrota es una necesidad. ¿Por qué no regresas a tus aposentos y dejas que mi hermana atienda tu orgullo herido mientras yo hablo de guerra, Urk? Esto no es una guerra. Más rápido de lo que ninguno de ellos podría haber comprendido, el brazo de Naruto brilló con una luz dorada y un brazo de chakra espectral se expandió, azotando y cerrando la garganta de Ricard como una víbora. Al levantar la cabeza, Rani se sorprendió al ver que el rostro de Naruto había cambiado, a un joven pero con arrugas, una fachada que se agrietaba para revelar una seriedad absoluta debajo, sus ojos de oro fundido con pupilas en forma de cruz. Esto es una pelea, escupió la palabra como si fuera veneno, hermano contra hermano, hermana contra hermana, ¿y para qué? Por restos. Luché en una guerra más grande de la que ninguno de ustedes jamás conocerá. Hice cosas peores de las que podrían imaginar, y cuando cierro los ojos, oigo más gritos de los que nadie podría contar. ¿Y quieren saber qué hacen con todo ese dolor? Les digo dónde lo ponen. Lo agarran fuerte, hasta que les quema la mano. Y dicen esto. Nadie tendrá que vivir así. Nadie más tendrá que sentir este dolor. No bajo mi cuidado. Rani se quedó quieta, con un extraño latido en su corazón. Cuando diste la primera puñalada, por muy bien que te sientas, no tienes ni idea de quién va a morir. ¿Qué hijos gritarán y arderán? ¿Cuántos corazones se romperán? ¿Cuántas vidas destrozadas? ¿Cuánta sangre se derramará hasta que todos hagan lo que siempre tuvieron que hacer desde el principio? Siéntense. A la cabeza. Y hablen. El brazo se disolvió en partículas de luz dorada. Ricard se frotó la garganta mientras jadeaba. Naruto giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Hablad entre hermanos antes de que no os quede nada, solo polvo y ecos. 000. Lo encontró en su habitación un tiempo después, acurrucado en la cama de espaldas a ella mientras se sentaba a su lado. Naruto no habló mientras Rani se sentaba lentamente a su lado y lo observaba en silencio, ni dijo una palabra cuando ella lentamente lo envolvió con sus 4 brazos desde atrás, con su modesto busto presionando su espalda cálido. Era muy cálido, pero Rani sabía que eso estaba mal. Alguien tan brillante no debía quedarse solo en la oscuridad. Naruto, dijo Rani, su voz un susurro. Rani, respondió con voz monótona. Me alegra que cayeras del cielo ese día. Y aunque preguntar por los secretos de tu pasado es algo injusto dada mi propia reticencia, debes saber que estaré contigo hasta el final. Lentamente, Naruto se giró entre sus brazos para mirarla. Su rostro aún era muy anciano, pero un destello de luz regresó a las profundidades azules de sus ojos. Sus brazos la rodearon a su vez, y sus frentes se presionaron. ¿Sensación? ¿Cómo se había perdido esto? ¿O era amor lo que anhelaba después de tanto tiempo solo? De los que así pensaban, ninguno podía decir, por ahora, 2 almas solitarias abrazadas en su cama sin violencia ni guerra en sus mentes. Solo la alegría que trae estar con el amor de tu vida. No, nunca puedo dejar que esto se escape, pensaron ambos, con los ojos cerrados y sonrisas pequeñas pero genuinas, firmemente plantadas en sus rostros. Rani se alejó primero. Tócame. Pasó un dedo por el dorso de su mano izquierda, subiéndolo por su brazo hasta su hombro. Ella se estremeció. ¿Sentiste eso? Sí.
Después de pasar tanto tiempo sin él, su cuerpo estaba ciertamente sensible. Eso cambiaría con el tiempo, pero ahora, ella se incorporó de golpe. A pesar de toda la lucha de la noche, la locura del horror destrozante o profano de estos últimos siglos, esa noche hubo un cambio. Esa noche, toda Raya Lucaria durmió tranquilamente. N/A y escena. Espero que les haya gustado nuestro trabajo. Slifer lo hizo genial. Y bien, ¿qué opinas? Espero que lo estés disfrutando, así que, por favor, cuéntame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisión, sería tan amable y tener algunos avances. Aquí ocurre prácticamente lo mismo. Avance.